de Lío, ¿en dónde se encuentra la sala? Enrique Braulio Olea, Federico Antonio Minicucci, José Julio Maceo, Bernardo José Manuel Juan Cordero Piacentini, Jorge Rafael Videla. Hemos logrado con esto de meter el libro de Cóndor, porque si vos no lo veías, no veías un libro. En ese momento, para abrir un juicio necesitabas algo de base. Yo me apuré a hacer ese libro lo más sistematizadamente posible. Tenemos a favor la verdad, es decir, nadie nos puede negar porque todo está documentado. Doctor Ubiña, usted por el momento había finalizado con las preguntas. Porque no estamos hablando de lo que pasó únicamente en un centro clandestino de detención. Todos los centros clandestinos de detención en Argentina, los de Chile, los de Paraguay, los de Uruguay, los de Brasil, los de Bolivia, los de Perú. Habían llegado a Chile 5.300 norteamericanos. Y saludé con agrado la presencia de los turistas, de los periodistas, de los intelectuales, de los artistas, de toda aquella gente que venía con un propósito honesto. Pero al mismo tiempo dije que seguramente entre esos, y en un porcentaje no despreciable, había gente de la CIA. También destaqué que me habían entregado de fuentes oficiales la cifra de 30 cubanos contrarrevolucionarios gusanos que habían ingresado a Chile. De acuerdo al acta de clausura, se llamó Primera Reunión Interamericana de Inteligencia, se puede leer que el nombre de Cóndor fue propuesto por el representante de Uruguay, ¿no? Básicamente dice ahí porque el cóndor es el ave, ¿no es cierto?, que cruza la cordillera. Coincidió con el cumpleaños de Pinochet, el 25 de noviembre. Por lo tanto, no es extraño que esa haya sido la fecha elegida en honor al dictador. Aquí le traemos a los principales servicios de inteligencia representados acá de las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Y bueno, en su honor, aquí le armamos Cóndor. El documento más acabado, de inteligencia acabada sobre lo que era Operación Cóndor, es este informe. Los países del Cono Sur están coordinando actividades de inteligencia muy cercanamente, operan en el territorio de uno u otro de los países para perseguir a los subversivos y han establecido Operación Cóndor para encontrar y matar a terroristas de la Junta Coordinadora Revolucionaria en sus propios países y en Europa. Porque en el tema de lo que es guerra, voy a insistir una vez más, el plan es la estrategia general. Y una operación es una táctica de esa estrategia. Es decir, la estrategia es la guerra, la batalla es la táctica. Entonces, el Cóndor fue eso, una táctica de contrainsurgencia que se aplicó con un esquema muy elitista en sus principios, que muchos no lo cumplieron por andar persiguiendo así, si había dinero detrás de algunas organizaciones revolucionarias. Después del golpe militar en Chile, él se había ido a Suiza porque tenía doble nacionalidad, suiza y chilena. Y yo me fui con él, nos casamos en Suiza, en Lugano. Y entonces él viajó desde Ginebra, pasaba por Buenos Aires, después llegaba a Chile y ahí volvía a Ginebra. Entonces lo detienen en Argentina al día siguiente de su llegada. O sea, el grupo que estaba ahí ya estaba prácticamente, los detienen el mismo día, quizás algunos antes, de modo que la operación fracasa totalmente. Y termina con la desaparición, en definitiva, de 12 personas chilenas, porque también son detenidos un conjunto de argentinos.
Para el momento del golpe de Estado, yo era presidente del Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Concepción y luego me trasladé a Santiago y con mi compañera comenzamos a construir el aparato de sanidad del MIR, que en la clandestinidad veía a los heridos y enfermos que por razones obvias no podían ir a los hospitales normales. Luego de 2 años en la clandestinidad fui secuestrado en la vía pública, como casi siempre trataban de hacerlo para que no hubiesen testigos, y conducido de inmediato a Villa Grimaldi. Sabía de la detención de Jorge Fuentes Alarcón y cuando lo secuestran en Paraguay, lo cual fuimos testigos muchos presos que estábamos en Villa Grimaldi en septiembre de 1975, cuando él llega luego de haber sido trasladado desde Paraguay a Argentina y luego a Chile. Todo lo que se hacía a los dos países. Cuestión que, bueno, mucha gente me preguntaba, me decía, pero ¿por qué Chile? ¿Por qué si está en Argentina? Y entonces yo decía, bueno, porque yo estoy segura que es Chile el responsable. Y ahí se comenzó a organizar en Suiza una campaña bastante fuerte, porque para un país europeo una cosa es saber que allá hay desaparecido, a que le digan que un estudiante de la Universidad de Ginebra, que es suizo, está desaparecido. Alexis Vladimir Jakar Ziegler, chileno-suizo, privado de su libertad el 17 de mayo de 1977 en el Hotel Bristol de la Ciudad de Buenos Aires. La Embajada de Suiza en Buenos Aires solicitó a las autoridades argentinas la averiguación de su paradero, informándole personal de la Policía Federal que, según sus constancias, Jakar Ziegler había viajado desde el aeropuerto de Ezeiza. Es muy importante cuando está secuestrado y desaparecido que hayan personas que digan: te conozco por tu nombre real, por lo tanto alguna vez si voy a estar en libre plática, es decir, comunicado con el exterior, o voy a poder mandar mensaje al exterior, voy a poder decir de que tú estás acá, de que tú estás vivo, de que tú estás conmigo. Es muy importante. Entonces yo demostré que Jorge Fuentes yo lo conocía, que era mi amigo, que lo quería. Me atreví delante de los guardias a demostrar que yo lo conocía, que yo sabía que él estaba ahí. Tras 2 horas 40 minutos de conversaciones, abandonan el salón de la jefatura de la 4ª Brigada Aérea los primeros mandatarios de Chile y Argentina. Se supo en Chile de la existencia más, digamos claramente, se supo de la existencia de un lugar de exterminio ubicado en la calle Simón Bolívar. A diferencia de Villa Grimaldi, Londres 38, en fin, otra serie de lugares, en esos otros lugares hubo sobrevivientes. Al haber sobrevivientes pudimos reconstruir parte de la historia, porque estos sobrevivientes relataron además y pudieron decir tales y tales personas estuvieron ahí, y también relatar lo que ocurría en esos centros y dónde estaban ubicados. El caso de Simón Bolívar es que Simón Bolívar fue un lugar de exterminio, así lo dicen los propios agentes. Es muy impresionante y es muy emocionante también que uno de los agentes dice que Alexei con Velázquez, que estaban en la misma celda, y se hicieron ellos un ajedrez de papel para jugar ajedrez. Y la familia Velázquez dice que Héctor era un fanático del ajedrez, que tenía muchos ajedrez que le habían regalado de distintas partes, porque era una persona que había viajado mucho. Y Alexei también jugaba mucho ajedrez. Cuando me preguntan qué es lo que más le duele de su experiencia, yo siempre digo los compañeros que me faltan. Mis compañeros y compañeras que uno siempre piensa cómo sería mejor este país si ellos estuvieran vivos, ellos pudieran aportar. Porque todo el mundo dice, si Víctor Jara estuviese vivo, ¿cuánto más habría creado?
Te vamos a hacer lo que le hicimos a Víctor Jara en Chile. Y es una cosa inolvidable, ¿no? Porque eso prueba que era el Plan Cóndor. Te vamos a hacer lo que le hicimos a Víctor Jara en Chile. Y después te vamos a matar. Entonces, bueno, accionaron la sierra eléctrica y yo, bueno, me ataron, supongo que era una mesa, y yo les dije que Dios los perdone por lo que van a hacer. Yo voy a tratar de perdonarlos. Y ahí no me tocaron más. Cuando terminó esa escena, la voz de este que yo reconocía como el número 1, o sea, el Nino Gavazo, me dijo, bueno, que ellos sabían perfectamente quién era yo. Ahora, nosotros no te podemos matar. Y lo que sí te vamos a destruir. No serás nunca más el padre de tus hijos, no tocarás nunca más el piano, no serás nunca más el amante de una mujer. Bueno, y aquí estoy, toco el piano, soy buen amante, todavía. Temporada de 1976, Vinicius estaba haciendo un show en el Teatro Gran Rex, y cuando fue el último show, en la madrugada siguiente, fue cuando sucedió el secuestro de Tenorio, ¿no? Estábamos con Vinicius en el apart hotel y suena el teléfono, era Toquinho, que llamaba para decir que Tenorio no había vuelto a dormir al hotel y que había dejado una notita diciendo que iba a comprar remedios o algo para comer. Yo participé de la detención de pianista. A mitad de cuadra de donde se encuentra ubicado el Hotel Normandie. Recuerdo el momento cuando Vinicius le levanta el teléfono y dice que es Toquinho y que Toquinho cuenta que Tenorio no volvió, ¿no? Y que no sabe dónde está. O sea, nos quedamos duros sin saber qué hacer, y a partir de ahí fue esa sensación o sentimiento de que se congeló lo que estaba pasando, quedamos como congelados por lo que había pasado, ¿no? El capitán Acosta, que era el comandante de la operación, ordenó que Tenorio, juntamente con otras personas, fuesen llevados a la Escuela Mecánica de la Armada. El capitán tenía certeza que él tendría tenencia comunista aquí. Le voy a explicar por qué. Por ese carnet de sindicato de músicos que él tenía. Porque para nosotros en aquella época todo sindicato, todo miembro de un sindicato tenía tendencias políticas o comunistas. El día del golpe, en los días siguientes, había cambiado, digamos, el clima en Argentina, ¿no? Obviamente. Lo que sí nos llegó fue ese mensaje de cuidado con lo que hacen, porque los que buscan a la gente que desaparece puede desaparecer. Además, la esposa estaba esperando su hijo, o sea, no sé si era el quinto o sexto hijo, tuvo varios hijos Tenorio. Estaba embarazada y el hijo nació para el padre desaparecido.
pero no quería que lo largáramos porque si iba a comprometer al embajador, iba a comprometer mucha gente. Que si él era suelto, le iba a declarar públicamente y a la prensa internacional que había sido así. Los muertos no tienen la cabeza. El teniente Ortiz. Yo presencié esto. Lo pusimos dentro de camioneta de la Marina y lo llevamos a un cementerio. En aquella época los servicios de inteligencia brasileños colaboraban estrictamente con nosotros, con los servicios de inteligencia argentinos, tanto también como nosotros colaboramos con ellos. Yo viajé en febrero del 80, llegué, me instalé, busqué, alquilé un poco lo que habíamos acordado, y en marzo, el 10 de marzo del 80 me llama Horacio Campiglia, Petrus, decía mi mujer Mónica, y me dice, bueno, que estamos a punto de viajar, que vamos a ir ahí. Yo tenía como no sabían dónde yo estaba y es dónde iba a parar. Quedamos en una cita, como si fuera, no sé, te digo, la Valle Florida, una cosa así, en el Río de Janeiro. Me dan la tarea, y la tarea era venirme a Lima en enero de ese año, del 80. Tenía que alquilar un par de casas, montar lo que se llamaba una infraestructura para recibir compañeros. Estoy yo solo primero, después llega mi responsable, que es Marina Raberta, le decíamos Juliana. Ahí sí, yo me despido de mamá y le digo, no podés saber dónde voy, porque fue una de las veces que me dijeron de esto, nadie puede saber nada. Estábamos organizando encuentro con organismos de derechos humanos, a su vez una reunión de la conducción de Montoneros con compañeros que salían de Argentina hasta ahí y otros compañeros que venían de México de paso para Argentina. Entonces era una base para reaprovisionarse ya sea de dinero, de instrucciones, de ambos lados, digamos, ¿no? Galtieri, al enterarse, habla con el general del ejército peruano, Rister Prada, pidiéndole autorización para operar en Lima. Para esto, Rister Prada le ofrece un centro de operaciones, medios, autos y operativos, gente. Juliana me dice, ¿a que no sabes quién viene mañana? Viene Mima. Mima le decía a la mamá. Digo, ¿mi vieja? Sí, ¿qué viene a hacer? Y viene, está incorporada a nosotros, viene con tareas a cumplir. A partir del lunes, suponete que este era un sábado, empezá a cubrir la cita, que ahí vamos a ir, que ya viajamos para ahí. Bueno, obviamente fui el lunes, no llegaron, fui el martes, ya con cierta desconfianza y no llegaron, el miércoles miré la cita a 2 cuadras de distancia más o menos, tampoco llegaron. Los brasileños dieron su permiso y una fuerza especial de argentinos volaron a Río en un avión argentino de la Fuerza Aérea C-130. Los 2 montoneros de México fueron capturados vivos y devueltos a la Argentina en el avión C-130. Estos 2 montoneros están siendo detenidos en la cárcel secreta del ejército en Campo de Mayo. Clásica esquina de cruce de calle con una luz en el medio sola, donde el haz de luz pegaba, ¿no? Así como que el resto quedaba en penumbra, pero los tipos se los veía visiblemente armados. Cuando entro en la cuadra, me miran, me paro en el teléfono público de la esquina, llamo, estoy hablando con mamá, le digo, ¿estás bien? Sí. Me dice, ¿por qué? Porque está toda la casa rodeada. Tuvimos un corto diálogo,
hay una frase que ella en ese momento me dice, que golpea, me dice: sálvate vos, que tenés toda la vida por delante. Seguí caminando, pasé a medio metro de estos tipos, los miré, no podía dejar de mirarlos, era obvio que si no los miraba podía ser sospechoso. Ellos quizá nunca imaginaron que el que pasaba tenía un aspecto que no le cerraba, digamos, era muy joven, visiblemente muy joven, y no se esperaban. Nada, y pasé, ahí me hice un par de cuadras, volví a llamar por teléfono y ya el teléfono no contestaba. Había que hacer algo urgente porque estaban secuestrando gente en Lima. Mi mamá era a esa altura madre de Plaza de Mayo, mi viejo laburaba en Derechos Humanos, producto del secuestro y la desaparición de mi hermano Guillermo en agosto del 76. Así que bueno, me comuniqué, iniciamos el proceso de denuncia, bueno, y un cambio obviamente en nuestras vidas. De ahí me fui a Cuba, les expliqué en el idioma precario en que uno le puede explicar a chicos de 3 años y 1 año, y monedas, que lo de la madre, que les había sucedido a la mamá. En esta operación queda claro cómo hay una concatenación entre, en este caso concreto, entre el ejército argentino y las Fuerzas Armadas de Brasil, que en ese momento estaban en dictadura, que años después, hace poco, un oficial Malaes testimonia y después aparece muerto, y testimonia y da datos donde él habla de que era un oficial de enlace con la dictadura argentina y que perseguía y espiaba a opositores argentinos. Y después cómo hacen esa operación y le informan al jefe, digamos, al jefe mayor, que es el Departamento de Estado. Había una subordinación clara a un modelo represivo y a una estructura económica de exclusión, de destrucción del Estado, de destrucción de las estructuras productivas. En la Argentina claramente, pero en América Latina como modelo. Y esto significó el Cóndor, un modelo económico y un modelo político-militar, llamémoslo represivo, vinculado obviamente a las dictaduras y a Estados Unidos. Hay una parte que yo no estuve, que es la aparición del cuerpo en Madrid. Aparece, pues yo estaba, digamos, escondido en Lima. Aparece en un aparotel, los tipos que la llevan apagan el aire acondicionado, era julio, mucho calor, la tapan con muchas frazadas, ponen un cartel, típico cartel de hotel, donde dicen no molesten. Aparece el cuerpo de una mujer argentina en avanzado estado de descomposición y había documentos de identidad a nombres de otra persona. ¿Qué hace la policía española? Murió súbdita argentina, fulana de tal, al cementerio. Yo tengo un recuerdo, pero muy, muy vago, que era una imagen en una playa, pero así muy borrosa. Y yo iba con ellos agarrada de las manos. Y mis viejos estaban en Uruguay militando. Cuando asesinan a mi vieja en la casa de Lagomar, secuestran al resto de las militantes que estaban con ella. Yo soy llevada también con el resto de las nenas al Castillito de Carrasco. Y en ese momento convenía más, en vez de apropiarme, que yo era más útil para hacer una campaña de prensa que pudiera, bueno, desprestigiar
fuertemente la actividad de los militantes que seguían resistiendo la dictadura en ese momento. En las revistas, en los medios, la demonización de mis viejos era terrible, pero particularmente sobre mi vieja. O sea, el cuestionamiento de que había dejado una nena sola, abandonada en el mundo, por haberse convertido en militante, a lo que ellos llamaban monstruos, ¿no? Subversiva, fabricadores de huérfanos, y era dar esa imagen de que en última instancia es mejor que haya sido así porque esa mujer no merecía ser madre. Es que el primer tiempo, no sé cuántos días estuve en el castillo de Carrasco, y después lo que dicen las versiones militares, que estuve a cargo de fuerzas militares. Todo esto en Uruguay, donde todavía estaban las Fuerzas Armadas Argentinas, coordinando todo este operativo. Imagínate, el resto de los militantes ya habían sido, en el momento que todo esto estaba pasando, estaban siendo trasladados a la ESMA. Miguel Ángel Estrella, que fue otro de los que cayó en el operativo, lo detuvieron directamente en el penal de Libertad. Nosotros estábamos en el suelo, desnudos, y teníamos algodones, venda, capucha, nada, no veías nada. Y decía, bueno, esa voz es una mezzo, o esa voz es una soprano, esa voz es una contralto, una voz grave. Y así iba contando cuántas sopranos había, cuántos tenores, cuántos barítonos, etc. Y conté que éramos 22, y después que nos quedamos solamente los 4, a todos los demás se los llevaron y no aparecieron más las voces argentinas. Hablo de los interrogadores, ¿no? No había más voces argentinas. Quedó la voz de Gabazo. Las primeras revistas en Argentina, yo soy entregada, con conferencia de prensa y todo, con fotos el 29 de diciembre, y la primera revista en Argentina que sale con toda esta versión es el 30 de diciembre, que es la revista Somos. En Gente sale el 5 de enero y en Para Ti el 15 de enero. Las 3 pertenecientes a Editorial Atlántida. Apareció una publicación aquí en Argentina que decía de que habían chilenos que se habían matado entre ellos, y que los familiares lo buscaban en Chile, pero que ellos gozaban de buena salud en el exterior, pero que por rencillas internas se habían matado entre ellos. Sumaban 119, que eran intensamente buscados en Chile, con mucha presión internacional. Se dijo que las personas que habían muerto estaban intentando hacer una guerrilla para volver a Chile por distintos puntos, lo que evidentemente que no era cierto. Justicia, verdad, no hay impunidad. Un hermano que fue secuestrado, lo llevaron a Villa Grimaldi, la búsqueda de todos los familiares. Por ellos hizo que la DINA creara un plan macabro para hacer aparecer a los detenidos desaparecidos. Ese plan se llamó Operación Colombo. Se pretendió, para callar la opinión pública, que personas que se estaban buscando porque estaban desaparecidas en Chile estaban aquí en Argentina. Y fíjese lo tremendo. Acá mataron gente y les colocaron los documentos chilenos para hacer figurar que eran los que estaban buscando en Chile. Y esto fue cubierto por Argentina y fue cubierto por Chile. Y fue cubierto por medios de comunicación de Argentina y de Chile. Toda la prensa se ensañó con el hecho, con el objeto de que se pudiese de algún modo descartar de que existían detenidos desaparecidos. Y a tal punto tenemos que en Chile se hizo un juicio a algunos medios de comunicación por haber mentido a sabiendas, con eso encubriendo los crímenes de la dictadura o permitiendo que se cometieran más crímenes por medio de las mentiras que se decían.
el año 92, en una comisaría de Paraguay, aparecen trozos de documentos policiales. Eran trozos desarmados de lo que fue un archivo organizado. ¿Ya? Esos archivos posteriormente son los conocidos como archivos del terror. Para que se den cuenta del volumen de lo que se ha encontrado. El parte diario de investigaciones de la década del 60. Están los muertos acá, están los desaparecidos. Están los informes total de cada organización política, el listado de los afiliados al Partido Comunista, el Mopoco. Está la ficha de todos los agentes confidenciales que la policía infiltraba en sindicatos, en partidos políticos. Acá está el listado de presos políticos día por día desde la primera época castronista. 300.000 documentos, un amasijo de papeles sin orden. En ese archivo lo que vimos era que no era una banda de pandilleros que decidieron un día salir a torturar, sino que era el Estado en sí. Ese sistema represivo no estaba integrado solamente por policías, no solamente estaba integrado por militares, estaba integrado por jueces, fiscales, embajadores, cónsules. Todos eran parte de una... Había sido que un cónsul paraguayo en Buenos Aires, ¿cuál era su principal función? Sacarle fotos a todos los paraguayos exiliados que pasaran por frente a su consulado. Encontraron mensajes de ese cónsul Amarilla que se comunicaba con Paraguay y que además mandaba noticias, mandaba todas las noticias, le seguían paso por paso. Agustín Goiburú, un médico paraguayo, era en realidad un dirigente muy importante, un líder del Mopoco, y pensaban que se podía convertir en un líder tan importante que le tenían miedo a que volviera a Paraguay y terminara con la dictadura de Stroessner. Cuando en la mañana él salía de la clínica, lo esperaron ahí en febrero de 1977 y lo entregaron cruzando a Paraguay. Las primeras personas que hablaron de la posible existencia de Cóndor, y una de ellas se llama Estela Caloni. La otra es Gladys Meilinger de Sannemann, una médica genetista que por su propia formación encontró el sistema, dijo, aquí hay un sistema. Ella estaba en Candelaria, en Misiones, donde apareció un grupo en su casa cuando estaba atendiendo a sus enfermos y se la llevaron. En la oscuridad de la noche la sacaron, la llevaron por el río a Paraguay y de allí al poco tiempo la trasladaron al campo de concentración La Emboscada. La trajeron a la ESMA. Ella pensaba que iba a desaparecer, pues ya sabía historias de muchísima gente desaparecida. De la ESMA vino a sacarla a la embajada de Alemania en Argentina. Cuando ella volvió al Paraguay en 1989, cuando cayó Stroessner, y ella publica un libro que se llama Operación Cóndor, donde da datos esenciales también. Yo estaba investigando desde antes, desde la muerte de Letelier, más o menos que empezamos la investigación sobre Cóndor, que ya en 79 había salido en Estados Unidos bastante sobre la temática, en el Washington Post incluso. Entonces, son dos miradas. La mirada de una víctima de la Operación Cóndor, que se puso a estudiar la temática, y de alguien que estaba investigando. Pero yo sí me basé mucho en su libro, la cito mucho a ella. Fundamental esta mujer para despertar la conciencia de mucha gente, mucho antes de la aparición de los archivos. Los archivos aparecieron en diciembre de 1992.
Ella su libro lo ha publicado en el 89. Este es otro documento. Una segunda reunión regional bilateral de inteligencia entre los ejércitos de la República del Paraguay y la República Argentina. Es interesante porque ese es un documento que muestra que las bilaterales, las trilaterales continúan entre los países de Operación Cóndor y que están continuando sobre todo para poder encubrirse de los ojos de la inteligencia de los Estados Unidos y los franceses que les están dando más seguimiento. Prometen continuar con el intercambio de información e inteligencia, proseguir el enlace a través del legado militar, continuar con las medidas de seguridad fronteriza ya establecidas, profundizar la ofensiva, la subversión y en particular volcando el centro de gravedad hacia las actividades encubiertas del PC en ambos países. Y se autorizará el trabajo conjunto en interrogatorios, efectuar una próxima reunión en la ciudad de Resistencia, particularmente porque están coordinando lo de las expulsiones, que es un eufemismo para decir el traslado de los prisioneros de un país a otro. Más de 120 paraguayos desaparecidos dentro del marco Cóndor acá en la Argentina. Eso es algo que en Paraguay no se olvida y sobre todo existe la gran responsabilidad no solo del Estado paraguayo, sino también del Estado argentino, al menos de ir esclareciendo sobre estos hechos. Nos trasladamos a Capital Federal, al barrio de Once. Vuelvo a mi casa taller y en eso veo salir un grupo indeterminado, ponerle 6 personas, y 2 personas agarrándole del codo a mi padre. Y ahí lo suben en el segundo vehículo, en el segundo Peugeot, atrás, a una dirección que podría ser la comisaría. Y decido entrar. Está mi madre adentro. Entonces entro estentóreamente, buenas tardes, vengo por la espica. Y mi mamá viene desde el fondo haciendo este gesto. Se aprieta la mano acá y me hacía esto. Le digo, señora, vengo por la espica naranja. Me dice, no, mi hijo, no está, venga mañana. Acá se discutió bastante después, ¿no? Si el motivo de la persecución había sido el dinero, y hubo gente dentro de la izquierda que sostuvo fuertemente eso. Hubo una polémica muy fuerte y no se puede decir que haya sido ese el motivo, pero que sí fue un aliciente y un estímulo muy fuerte para las bandas como la banda de Orletti, ¿no? Gordon, de un lado, Gabazo y hasta otra barra del otro. Acá cuando la huelga general se empieza a ir primero mi hermano más chico, después papá, mi hija, mi mamá y mi ex señora y un hermano. Yo me quedé acá hasta que me dicen en el sindicato de Funza, tenés que irte porque si no te van a agarrar a vos para tratar de hacer algo con mi viejo, ¿no? Que ya estaba requerido. Me fui para Argentina, empecé a trabajar, trabajaba en un banco, vendía diarios en el tren de Morón a Liniers, vivíamos en Morón. Una noche estaba en casa, tiran la puerta adelante abajo, ¿no? Y ahí arrancamos. Y ahí entran, viste, con metralleta, con todo. Quédense quietos, buscamos a Washington Pérez. Soy yo, dice mi viejo, viste. Estaban comandados por policías argentinos y había policías uruguayos. Uno de los militares uruguayos comete la imprudencia de sacar un cigarrillo Nevada. Entonces yo lo veo y le digo, no me da un Nevada, que hace tiempo que no fumo. Dice que lo van a llevar a papá y que no le van a hacer nada. Yo, como creí que era un superhombre, yo le dije, bueno, si lo vas a llevar y no le vas a hacer nada, llévame con él. Dice, sí, dice, dale que te llevamos. Se empiezan a reír y yo dije, bueno, estaba con por papá lo que fuera, ¿viste? En el primer momento a papá le dicen que tiene un amigo
Y el amigo que tenía era Gatti. Digamos, era un hombre con vinculaciones, muy respetado por los intelectuales, muy respetado por los dirigentes obreros. Era no se puede decir que fuera exclusivamente, era un político en realidad. Por su amigo queremos determinada cantidad de dinero y usted la puede conseguir. El papá le dice, yo no puedo conseguir nada, yo no estoy en nada ahora. Dice, usted sabe con quiénes tiene que hablar. Y Gatti le va a decir. Piden $2 millones a cambio de la libertad de Gerardo. En determinado momento, papá saca la foto en que está con Gatti, una fe de vida que le pide la organización a papá que se la pida a los militares. Tu papá con el diario del día y Gerardo tirado en una cama, ¿no? Pérez trae 2 rollos de fotos y un cassette con la voz de Gerardo leyendo un artículo de un diario uruguayo, la página deportiva. Estaba claro más quiénes eran, ¿no? Porque ya Gabazo había gente que lo había visto en Buenos Aires, o sea, sabíamos que estaban ahí. Que no era cuestión de ir y pagar, que no era esa la... A Pérez le dicen, bueno, Pérez, don Perro, se terminó esto, esta gente no quiere pagar, qué sé yo, bueno, está esto. El PVP sin Gerardo Gatti le faltaba como alma, para mí. Es un tema fuerte, ¿no? Porque los grupos, uno piensa, los partidos, ¿no? Y el análisis científico, y es tan sencillo todo, como decir, bueno, está... Raja perro porque sos boleta. Entonces ahí es cuando deciden de que lo tienen que sacar a papá del país. Y ACNUR quería sacar a papá solo y papá dijo que él solo no se iba. Con mi familia, toda mi familia, no nos vamos ninguno. Y bueno, nos tuvieron que sacar a todos, ¿viste? A papá, a mamá, a mis hermanos, las señoras, mis hijas. Nos vamos a Suecia y ahí otra vez empieza a ser el perro Pérez de veras, ¿me entendés? De vuelta, ese que en la Argentina había tomado una pausa. Y empieza en la lucha por denunciar todo lo que le pasaba a los compañeros, ¿no? Porque él veía que los compañeros habían desaparecido y eran amigos de toda la vida de él. Papá regresa en el año 85. Viene a hacer las denuncias a Uruguay y a Argentina. Fue al Senado argentino, todo eso. Y un 13 de julio, día, fecha que le dicen de los desaparecidos, acá hacen un acto en el sindicato de Funza por Duarte y por Gatti, ¿no? Entonces papá está ahí haciendo uso de la palabra, toda la gente que estaba, había muchísima gente. Yo lo llamé justo de Suecia y le dije, ¿y qué pasa? Ah, dice, está lleno. ¿Y estás contento? Sí, dice, estoy muy contento. Y bueno, creo que fui el último que habló con él de allá. Y entonces nos dijo, viste, se le partió el corazón ahí, dice, que fue un ataque fulminante. Si le daban a elegir dónde quería morir y qué día, era ese y en el sindicato. Yo qué sé, hay una cosa ahí misteriosa, ¿no? Que es más de los espíritus que de las doctrinas, si se quiere, ¿no? Nosotros estamos tratando de recuperar la memoria, ¿no? Y bueno, después lo demás, yo qué sé, ¿quién tenía razón? Los comunistas, nosotros, tú, papá, eso. Ninguno tenía razón, ninguno. Acá lo que vale es el amor que uno puede dar. Después no hay más. Es el amor. Si no pudiera, no se permite, no
resto de la gente que quedaba era para parte militar, digamos, o armada, o como se le quiera llamar. Y ahí se quedan también con la mayor parte de la plata esa que había en la vuelta. Habían agarrado un montón de gente más, hicieron un par de comunicados diciendo que habíamos preparado una invasión y qué sé yo. Los compañeros fueron muy hábiles para negociar ahí, para preservar su vida. A Miriam Celiberti y a Universindo Rodríguez de Porto Alegre, trajeron para acá. Cuando ellos, revisando mis cosas, encuentran un papel de la escuela de mis hijos donde estaba la dirección de mi casa. Entonces, ahí, bueno, yo creí que el mundo se venía abajo. En ese camino, para mí, estaba todo el tiempo la imagen de María Emilia Islas, de Mariana, su hija, que estaba desaparecida, del hijo de Sara. O sea, en mi cabeza estaban las personas que yo conocía, que eran mis amigas, y que sus hijos habían desaparecido. Por lo tanto, toda mi inteligencia estaba puesta en decir qué hago yo para salvar a mis hijos. Concluí que para salvar a mis hijos tenía que comprometer a Brasil. Tenía que hacer que ellos quedaran involucrados en el operativo. Me llevan entonces a la jefatura de policía y desde el despacho del jefe de policía de Porto Alegre hago la llamada a París y hablo con un compañero donde le paso un mensaje que yo le voy a dar una información que por favor la transmita. Y muchas cosas serán en clave. Entonces yo ahí le reafirmo que al día siguiente hay una reunión, se mantiene la reunión en mi casa a las 5 de la tarde y que llamen a la prensa con un nombre, pongamos Aguirre, que llamen a Aguirre para avisarle que la reunión se hace. Y bueno, y al día siguiente lo que sucede es que a las 5 de la tarde llega el periodista de la revista Bella. A porta se entreabriu e apareceu o rosto de uma jovem morena, magra, o olhar apavorado, os olhos mexendo nervosamente. Eu disse, bueno, nós somos da editorial Abril e recebemos agora um telefone de São Paulo e queríamos saber se está tudo bem. Bom, ela não pôde responder porque nesse momento foi retirada de cena, levaram a moça para um outro lugar, uma dependência do fundo do apartamento, e a porta foi escancarada e apareceram dois homens, cada um com uma pistola enorme, quase 45, apontada diretamente nos olhos. Tengo que decir que de todas maneras creo que a pesar de que estuve 5 años presa y que no desaparecimos, por lo tanto se cumplió el objetivo que teníamos. A mis hijos los entregaron unos días después y también logramos con este episodio mostrar cómo la coordinación represiva era más amplia que Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, ¿no? Que Brasil también estaba. Este es un documento del Archivo del Terror que es estrictamente secreto y confidencial. Movimiento Peronista Montonero. Entonces lista los oficiales de esta organización. Y lo importante aquí es que ponen el nombre de Norberto Haberger y entre paréntesis ponen detenido. Es decir, el CIDE está diciendo esta persona está en sus manos en esa época. A partir de distintos registros que dieron cuenta de la memoria que uno no tiene, o de diarios, de fotografías, de cartas, que en realidad hoy son mi memoria sustituta,
Este es un documento del Departamento de Estado. Son típicamente documentos en que hacen evaluaciones. Miles de casos de desaparecidos están no resueltos y las desapariciones continúan, aunque sean reducidas. Y hablan, por ejemplo, 26 uruguayos que residían en Buenos Aires desaparecieron en enero en una operación uruguaya. Lo importante aquí es que el Departamento de Estado asume de que esta fue una operación uruguaya llevada a cabo en Buenos Aires. La CIA reeditó en el mundo moderno la funesta política de planear e intentar el asesinato de dirigentes de otros estados. La CIA inventó ahora el tenebroso recurso de hacer estallar aviones civiles en pleno vuelo. ¡Cierre la puerta! ¡Eso es peor! ¡Pégate abajo, Fabio! ¡Pégate abajo! Intimidar al pueblo es imposible. ¿Por qué Barbados consideramos Cóndor? Porque había empezado la Operación Cóndor y todos estos personajes que intervinieron en el atentado del avión de Barbados estaban metidos en toda la red de Cóndor. No podemos decir que el dolor se comparte. El dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Patria o muerte. Crescencio Galañera Hernández y Jesús Cejas Arias. De la embajada salieron alrededor de las 5 de la tarde y tomaron por la calle Arribeño, y en el momento que llegaron a la intersección de Arribeño y La Pampa, donde está el Club Belgrano y el Parque de Barrancas de Belgrano, para tomar el ómnibus que lo llevaría de regreso a San Isidro, fueron interceptados, según los testimonios dichos de un portero que en su momento dio el testimonio, un grupo que él estimaba alrededor de 20 hombres, con la presencia de varios autos, particularmente de Ford Falcon y una ambulancia. Los secuestraron, una reacción por parte de los diplomáticos poniéndose al secuestro, pero bueno, fueron dominados por la mayoría de los represores y llevados automotores de Julieta. Permanecen desaparecidos, hay toda una operación de enmascaramiento del hecho. Hacen llegar a la embajada las copias y después las credenciales de los diplomáticos y una carta donde supuestamente ellos alegaban que habían pasado al mundo occidental. Esto, por supuesto, la vida demostró ahora con el hallazgo dentro de los tambores. El año pasado y este año fueron encontrados en el canal de San Fernando, lo que sería en el río Luján. Todo fue una falacia, una manera de ocultar y tergiversar la realidad de que habían sido secuestrados y desaparecidos. Cuando uno destapa la muñeca rusa del cóndor, va encontrando no solo los caminos del cóndor en lo que sucedió aquí, sino en los personajes que intervinieron en Cóndor, a dónde fueron a trabajar después, y siempre dentro de la misma línea de los crímenes, los atentados y los asesinatos contra personalidades importantes. Cuando llegué al lado del auto de Orlando Letelier, me agaché al lado del auto, esperé unos minutos para asegurar que nadie iba a gritar o algo, y me extendí debajo del auto a poner la bomba. Era un trabajo en extremo fácil. Sujetar, amarrar, irse. Orlando Letelier, asesinado en Washington
asesinado por la CIA, la DINA, sabiendo perfectamente Bush, que era un hombre de la CIA en ese momento, de lo que se trataba. Después, los emblemáticos, como son el general Prats, acá en el 74, para mostrar qué bien se podía trabajar eliminando a estos personajes, del general Torres en Argentina, presidente de Bolivia, un militar democrático, el intento de asesinar a Bernardo Leighton en Roma, porque Bernardo Leighton era un democristiano que tenía buena comunicación con el Vaticano. Los queridos legisladores uruguayos Elmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. ¿Alguno de ustedes sabe a cuánto está el dólar hoy? El dólar, la moneda extranjera que prácticamente decide nuestro destino. Una gran fortuna para los ricos, que esos pueden tener dólares aquí fuera del país, y el empobrecimiento general de toda la clase trabajadora y de toda la clase asalariada del país. Townley es el que, junto con Berríos, este químico, ¿no?, que se metió a la DINA, crean financiado por la DINA, digamos, ¿no?, en Vía Naranja, una casona, ¿no?, arriba en Locurro, donde arman un pequeño laboratorio para crear el gasarín. Hay un intento en una botella de perfume Chanel, ¿no?, que Townley sale de Chile con un envase y van a México con su mujer, Mariana Calleja, que también era agente DINA, con esta botellita con la misión de asesinar a dirigentes de partidos de la izquierda que estaban exiliados en México. Mis padres sanguíneos eran uruguayos, Roger y Victoria. Se conocieron en la Escuela de Bellas Artes. Ahí se enamoraron, sabían que estaban militando juntos. Y ahí empezó la historia de ellos. Mi hermana nació en Buenos Aires, eso sí. Estábamos clandestinos en ese tiempo, en la provincia del Gran Buenos Aires, pero en San Martín. Balean a mi padre ahí y uno de los mismos soldados señala que al flaco lo vi morir en mis brazos, dice en uno de sus relatos, una de estas personas que colaboró después en uno de estos juicios. A mi madre no, a mi madre la toman de las manos y de los brazos y la azotan contra el piso varias veces hasta que uno grita y dice que la van a matar. Y ahí la dejan tirada. Eso yo lo alcanzo a ver. Y de eso sí me acuerdo. Y de ahí nos retiran con mi hermana. Y luego el siguiente recuerdo es el avión y pasar por la cordillera, porque era un avión chico. Yo jamás me subí nunca más a un avión chico, ese fue el único recuerdo que tengo, y que yo quería ir a ver la cabina. Y que me dejaron ir a ver la cabina, y que yo nunca había visto un manubrio cortado, que es el comando de los aviones, que es solamente para los puños, no es completamente circular, y que ahí veo la cordillera. Día 26 de septiembre el operativo y aparecemos en diciembre de ese año en Chile. Entre medio se entiende que pasamos por Orleti, que nos devuelven a Montevideo. Ahí los dichos de que al parecer Gabazo, que había sido uno de los cerebros del operativo y uno de los ejecutores, se habría encariñado conmigo porque se supone que tenía, no sé si 3 o 4 hijas. Y quería un varón. Creo que es lo lógico, con todo el dolor que me duele mucho ocasionarle a los padres adoptivos, veremos cómo vamos a congeniar de forma que ellos no lo pierdan del todo tampoco, pero lo lógico es que yo me los traiga, hace 3 años que los estoy buscando y es lo único que me queda. Fue noticia porque eran 2 niños que habían sido encontrados en la Plaza O'Higgins, una plaza con juegos para niños, y que nos va a dejar un auto con vidrios polarizados, negro, y siempre tomados de la mano. Y eso le llama la atención al dueño o al administrador de estos juegos, y al ver que no hay ningún adulto con nosotros, nos hace subir a los juegos, está con nosotros, nos vigila, sigue viendo que no llega nadie y llama a Carabineros, a la policía, a la de ahí, normal. Se encontraron los primeros
2 niños desaparecidos por parte de la familia biológica, había que restituirlos al país, era lo lógico, lo humanamente aceptable además, pero ya había habido un proceso de adopción y ya había pasado no meses, ya habían pasado años. Y ahí el desprendimiento de la familia en razón del beneficio de los niños, de nosotros, con el compromiso entre ambas familias de que iba a haber una comunicación fluida y viajes en más de una oportunidad durante el año para que las familias mantuviesen y mejorasen el contacto, lo cual se hizo. Mi abuela era increíble, bajita, chiquitita, pelo cano, de algodón. Mi abuela era de las que cuando mi padre estaba clandestino en Argentina, o bueno, en Uruguay o en Argentina, y ya pasaba mucho tiempo sin saber de él, iba y lo encontraba. Con nombre, con apodos, en casas seguras, etc. Mi abuela lo encontraba. De hecho, él le decía, vieja, estoy con mi nombre Pablo, que era uno de sus nombres alternativos. No me encuentra nadie, me están buscando los milicos, la inteligencia y no sé qué más, y me encontré vos. Nosotros tenemos comprobado, por ejemplo, en Automuseo Orletti la presencia. Bueno, los uruguayos vivían prácticamente allí, a personal destacado que trabajaba allí, pero también la presencia de gente de la DINA. Ahí me preguntan si quiero tomar un mate o un café o quiero tomar algo, muy amables. Y le digo, toma un mate. Y se con hierro uruguayo o hierro argentina. Ah, con uruguaya, le digo. Y yo estaba en una pieza con mucha gente y que sobre un mesón, también lo recuerdo hasta el día de hoy, había una piletita de plástico roja en la cual 2 mujeres muy contentas bañaban a mi hermana, que era muy chiquita, tenía un año y medio mi hermana. Era muy linda además. Y yo me acuerdo porque veía todo desde la altura como de las rodillas. Yo tenía 4 años. Me acuerdo que era un lugar grande por el eco de la pisada, que uno con el mismo cagazo que tenía, el susto que tenía, le retumbaban más, ¿viste? Y las escaleras que tenía que subir. Bueno, en un momento se abre una persiana, entra el auto, bueno, me bajan a mí y a mi suegro, me hacen subir una escalera de madera. Mientras tanto, digamos, en una mesa enfrente de donde estaba yo, que era un salón bastante grande, estaban todos comiendo, chupando, riéndose, cagándose de risa, mientras me torturaban. Y yo quería saber dónde estaba. No estaba vendada en ese momento, ¿eh? Ya me habían sacado las vendas. Sentía el ruido del tren pasar. Entonces en un momento viene el tipo y le digo que quiero ir al baño. Digo, es la forma de averiguar dónde estoy. Si estoy en qué sé yo, una comisaría, estoy en una casa de tortura, estoy, qué sé yo, en Campo de Mayo, vaya a saber. Y bueno, después siento que al rato traen a mi marido y empiezan a torturar a mi marido. En un momento se van, yo me quedé ahí, estaba vendada. Bueno, yo no sé cómo hice la cuestión, me desaté. Y veo 2 tipos tirados en el piso y había muchas armas colgadas. Uno me mira y es mi marido. Me dice, soltame, soltame, soltame. Y fui, busqué la llave que estaban en el cosito. Metí en las esposas y solté. Pero claro, los gritos de él habían despertado a los que estaban. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero como había armas largas y mi marido era un buen tirador de armas largas, agarró un fal. Vemos que los tipos que están del otro lado dejan la puerta abierta y salen rajando. El
Entonces mi marido dijo, bueno, bajemos. Pero en eso sube uno de ellos. Entonces se arrodilla frente a mí, apunta y tira. Cuando ve que empiezan a tirarle, digamos, él escapa por ahí y deja la puerta abierta. Nos escapamos, serían las 6 de la mañana, 7, ya había amanecido. Y los vemos por la azotea, corriendo, yéndose, atravesando la azotea. Cruzamos la vía y nos metimos en un estacionamiento que era de camiones. De ahí me di cuenta que en medio de todo el despelote, lo que menos se va a pensar que me habían dado un tiro. No sé, creo que no tenía tiempo para pensar en eso. Al otro día dejó de funcionar Orleti. En el año 84, cuando volví, lo único que me recuerdo del lugar es un paredón negro delante mío, oscuro. No me digas nada. Asustó mucho porque uno se veía, ¿cómo te puedo decir? Impotente ante otras cosas, ¿viste? Yo me ofrezco por ahí con mi papá porque yo pensé que, yo soy el Superman. ¿Entendés? Pero cuando estás ahí te das cuenta que no sos nada, sos un cero a la izquierda. No tenés valor ninguno, ¿viste? El valor es el que vos tenés interiormente, pero ante ellos no sos nada. Entonces te hace vivir una experiencia muy distinta y muy jodida, ¿viste? Te marca para siempre, ¿viste? Te marca que te vuelvas más rebelde o te marca que te vuelvas más miedoso. ¿Entendés? Entonces, si te pones a analizar las dos cosas, vos decís, ¿qué fui? ¿Cagón o valiente? Hay una consigna que suena, ¿no? Y a donde vayan los iremos a buscar, ¿no? Uno escucha y hace carne esto. Me tocó, digamos, el año pasado tener un dato de un represor que tenía domiciliaria, que estaba autorizado a dar una vuelta a manzana todos los días, y el hombre se excedía. Una vez que lo tuve, captado en distintas ocasiones, ¿no? En verano, invierno, otoño, primavera, con distinta ropa, y filmado con un periodista, lo que hicimos fue una presentación, una denuncia en la prensa y después hizo una denuncia judicial. Y este hombre, que está imputado en la causa operativa Independencia en Tucumán, le revocaron la prisión domiciliaria. A ver, nuestros compañeros, sabemos, no tuvieron derecho a nada. Y a esta gente se les da absolutamente todos los derechos, incluso hasta salir a caminar. A ver, no se entiende. Y si mañana o pasado cae otro más en mi objetivo, y por supuesto, y lo hago con gusto, me gusta, no hay una cuestión, en un diario salió revancha personal, no, es justicia, a ver, nada, ese hombre no tiene que estar ni en su casa. No tengo una visión normal de la palabra mamá, sino que es esta visión de una madre que para mí, es un orgullo enorme que me inspiró en mi vida. Todo lo que hacían tenía que ver por cambiar el mundo y también para nosotros. Y algo por lo cual yo quiero seguir, que valga la pena vivir. Hay una poesía de Neruda en que Neruda se defiende de aquellos que le reclaman que en su poesía trate asuntos políticos. Entonces Neruda hace un poema muy bonito
y que termina diciendo, tengo un pacto de amor con la hermosura, tengo un pacto de sangre con mi pueblo. Y yo siento que tengo un pacto de sangre con Alexei. Esta sentencia es la causa número 1504. La desaparición genera un hueco, un vacío, y la naturaleza no soporta los vacíos. Una persona no es un ente aislado, como hablaba Videla. No es una entidad desaparecida, no está ni vivo ni muerto. Es una persona que deja un vacío en un grupo de pertenencia, en una familia, entre los amigos, en el trabajo. Es decir, la desaparición habla, hace ruido, genera preguntas, genera movilizaciones. La desaparición generó las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Generó una marcha todos los jueves en la pirámide, una marcha silenciosa como es la desaparición, para pedir respuesta. Cuando escuchamos a una madre que sigue preguntando dónde están los restos de su hijo, qué fue con su hijo, cuando escuchamos a hijos que no saben qué fue lo que pasó con sus padres y nosotros no podemos darle ningún tipo de respuesta más que la judicial, y la judicial en el sentido de que algunos responsables llevarlos a banquillo de los acusados y condenarlos y que se los condene, esa es la única respuesta que podemos dar, porque las otras respuestas seguimos intentando y no podemos lograrlas. Esa sensación de no poder dar respuesta a una madre, a un padre, a un abuelo o a los hijos, de saber qué fue, en definitiva, con sus seres queridos, esto es algo que todo el momento está comiendo el alma. En estos momentos yo he escuchado mucho que se dice estamos en un nuevo plan Cóndor. Hoy, cuando el poder hegemónico maneja el 95% de las informaciones que transcurren por el mundo, nos pone en una situación de que esta guerra psicológica es la más fuerte que han podido hacer a lo largo de todos estos siglos. Importantísimo, guerra psicológica es la que hacen los medios de comunicación, la publicidad, los entretenimientos, todo ese conjunto de elementos que se aplican sobre las poblaciones para desconcientizarlas, desinformarlas, paralizarlas, cómo se lo puede destruir por medio de los medios, cómo se lo puede eliminar. Somos una América Latina que todavía no alcanzó su verdadera independencia, donde toda la vida hemos estado resistiendo. Y si se descubrían estas cosas, fue por la resistencia, por la capacidad de resistir, por la capacidad de buscar justicia de las familias, las víctimas, se transmitiera como una ola que repercutió de un país a otro, que esto fue importantísimo para que se removiera todo lo que estaba escondido. Hemos derrotado a las dictaduras al poder mostrarlas como son. El que es nuestro enemigo, es decir, el que quiere apoderarse de nosotros ya está desnudo. Si nosotros sabemos los planes que están trazados para nosotros, que estamos en una capacidad histórica única para defendernos de otro nuevo siglo perdido. Moviéndose, torres de
cadenas de super